Esperanza hay también para tu porvenir, así lo dice Dios. Vamos a hablar hoy acerca de la esperanza. Entendamos por esperanza aquel sentimiento, emoción, sensación de futuro que no sabemos si lo vamos a recibir o no. Es algo que tiene como un elemento que es el tiempo, que es la espera, y que en la esperanza siempre va a haber un compás de espera. En ese tiempo es donde nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. En ese tiempo es donde nosotros vamos a aprender a la luz de la palabra qué es lo que Dios nos enseña acerca de la esperanza, pero de la esperanza que nosotros depositamos en Él. Si decimos que es esa sensación, esa emoción, ese sentimiento de algo que queremos recibir, pero que aún no lo tenemos, es entonces aquí donde Dios quiere que nosotros aprendamos a depositar nuestra esperanza en Él, porque el depositar nuestra esperanza en Él, estamos completamente seguros de que vamos a recibir lo que esperamos. Muchas veces depositamos nuestra esperanza en una persona, en una respuesta, en un trabajo, en una riqueza, en Dios o en dioses. Todos tenemos en qué depositar nuestra esperanza, pero ustedes saben que yo siempre les voy a hablar de lo que nos dice Dios en su palabra, y que siempre mi consejo y mi mensaje será: confiemos en Dios, esperemos en Dios. Yo no te puedo decir, porque tampoco Dios lo dice así, que depositemos nuestra esperanza en las riquezas. Recuerdo que Job dijo acerca de la esperanza, que si él algún día había depositado su esperanza en las riquezas o en cosas diferentes, entonces eso era maldad que él había contemplado en su corazón. Y como vamos a hablar hoy acerca de la esperanza, ¿cómo no mencionar a Job, a Ezequías, por ejemplo, al salmista David, incluso a Jeremías, a Pablo? Y podríamos hablar de muchos otros, pero hoy nos vamos a ocupar de estas personas y vamos a mirar de pronto qué dijeron ellos acerca de la esperanza. ¿Qué nos dicen ellos desde su propia experiencia, lo que para ellos es la esperanza y lo que realmente Dios quiere hoy que nosotros aprendamos de la esperanza? Ezequías, que fue un hombre que le tocó una tarea bastante difícil, porque a él le tocó llegar al pueblo de Dios, a Israel, y hablarles acerca de la misma problemática que siempre vivió el pueblo de Israel, la idolatría. Siempre ponían su mirada en otros dioses, en dioses ajenos. Y como Jehová Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso, siempre tuvo que corregirles este problema a su pueblo escogido. Entonces Ezequías fue enviado a Israel para que les hablara acerca de esto, y a él le tocó una tarea bien fuerte, como les decía al principio: derribar todos los lugares altos, derribar la idolatría, todas las imágenes que ellos habían levantado, que supuestamente para ellos era Dios y que supuestamente de ellos recibían los beneficios. Entonces a Ezequías le tocó esta dura tarea de entrar a derribar toda la idolatría que había en el corazón de los hijos de Dios, y más que en el corazón, que la manifestaban, porque el renunciar a la idolatría es algo que realmente es muy personal, es algo que solamente tú y yo lo podemos hacer de corazón, pero a Ezequías le tocó ir y derribar todos los lugares altos que habían levantado los hijos de Dios para adorar, y entonces así no mirar a Dios. Y mira lo que dijo este hombre, dice en Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 5, dice lo siguiente: que en Jehová puso su esperanza. Jehová era su Dios y en él puso su esperanza. ¿De quién estamos hablando? De Ezequías. Él puso su esperanza en Dios para poder cumplir con esa tarea, con esa misión que Dios le había encomendado, porque no era cualquier cosa. Era llegar al pueblo de Dios, a Israel, y decirles: ustedes están otra vez en el problema de la idolatría, y tengo la misión de derribar todos esos altares,
tengo la misión de derribar todos esos lugares altos. Entonces era meterse en un problema grande de persecución, un problema donde quizás iban a atentar contra su vida, porque a ellos no les interesaba pues que llegara alguien a decirles que estaban otra vez metidos en el mismo problema de la idolatría. ¿Qué tuvo que hacer Ezequías? Confiar en Dios, depositar su esperanza en Dios. Lo dice así el escritor de Segunda de Reyes en el capítulo 18, versículo 5. Ahora vamos a ver qué nos decía el salmista David, o qué nos dejó escrito en los salmos. Vamos a mirar, por ejemplo, el Salmo 9, versículo 18. Dice en la parte B de este versículo: ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Qué hermoso. Una persona que esté en una dificultad de escasez siempre tiene esperanza. Y dice el salmista que en la pobreza de ese hombre, en ese momento, en esa situación de pobreza, ni siquiera la esperanza para esa persona perece. Siempre tiene una esperanza de que va a ser bendecido. Siempre tiene una esperanza de que su situación va a cambiar, de que algún día no habrá hambre, que algún día no habrá esa situación de pobreza. Entonces el salmista lo dijo, ¿por qué? Porque él habló también desde su propia experiencia. Nosotros sabemos que el salmista David tuvo que enfrentarse a muchas batallas, que el salmista David tuvo que pasar por situaciones muy difíciles en la vida. Y él, de todo lo que le tocó vivir, fue que compuso o escribió todos estos salmos. Vamos a mirar lo que nos dice en el Salmo 31:4. Esforzaos todos vosotros los que esperan en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Porque dice aquí los que esperan en Jehová, por lo que hablábamos al principio, y por eso quise traer a colación este salmo, este versículo de este salmo, porque hablábamos al principio que en la esperanza hay ese elemento, hay ese compás de espera en el que nosotros tenemos que estar y que tenemos que vivirlo con sabiduría, que tenemos que vivirlo con agrado, que ese tiempo de espera no se nos vuelva una tormenta, que ese tiempo de espera no se nos vuelva un problema, sino que por el contrario sea un tiempo de esperanza. Entonces por eso él decía, esforzaos vosotros, los que esperan ¿en quién? En Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Pero también nos dice el salmista David en el Salmo 32, versículo 10, lo siguiente: mas el que espera en Jehová Dios, lo rodea la esperanza. ¡Qué especial! Qué especial saber que nosotros, los que confiamos en Dios, los que estamos con nuestro corazón y nuestra fe puesta en Él, estamos rodeados de esperanza. Qué especial y qué maravilloso que nosotros podamos decir, no me voy a dejar ganar por la angustia, no me voy a dejar ganar por la desesperación, no voy a depositar mi confianza en nada ni en nadie, solamente en Dios. No tengo por qué depositar mi confianza en mis riquezas, no tengo por qué depositar mi confianza aún en mi propia salud. Sí, porque nosotros realmente hoy podemos estar disfrutando de una salud maravillosa, pero no sabemos mañana qué pueda llegar a nuestras vidas. Entonces, que nuestra esperanza siempre esté depositada en Él, en Dios, nuestra fe, para que la esperanza nos rodee. Y así cuando la angustia, la desesperación nos quiera llevar a perder esa confianza y a depositar nuestra esperanza en Dios, no nos gane. Porque el solo hecho de pensar que la esperanza nos rodea, porque confiamos en nuestro Padre Dios, porque confiamos en nuestro Señor Jesucristo, es suficiente para saber que estamos rodeados de esperanza, no de miedo, no de angustia. Y si de pronto por algún motivo nuestro corazón por allá quiere tener esa sensación de la angustia, de la desesperación, inmediatamente esforzarnos, como nos decía en el Salmo anterior, en el Salmo 31. Esforzarnos, ser valientes y esperar en Jehová. Dice, esforzaos todos vosotros los que esperan en Jehová, y tome aliento nuestro corazón. Entonces, que cuando estemos en esa sensación de que la esperanza la vamos a perder, entonces nos esforcemos y alentemos nuestro corazón
¿Cómo podemos alimentar nuestro corazón? Recordando la palabra. Entonces ahí es cuando yo voy a decir, no te turbes, corazón, no te llenes de angustia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando en Dios, porque yo soy una mujer de fe y tú eres una persona de fe también. Y entonces estoy rodeado de esperanza. No tiene por qué venir ningún espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios a llenarme de turbación, de miedo, de desesperanza, de angustia. Mira qué tan especial. Cuando nosotros a través de la palabra de Dios aprendemos a tener la mejor esperanza y a disfrutar en ese compás de espera, de tener esa sensación de futuro, de esperanza. Es maravilloso cuando tenemos algo que verdaderamente nos afirma, que algo que verdaderamente en ese momento nos ayuda a saber llevar ese momento, para que aquello que estamos esperando lo podamos recibir y pueda llegar a nuestras vidas. El salmista David llegó al punto tal de decir lo siguiente, vamos a mirar. Salmo 39:7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El salmista David, un hombre de luchas, un hombre de batallas, un hombre que todo el tiempo tenía que estar en función de esas batallas para defender al pueblo de Israel, porque esa fue su tarea. Y finalmente, después de tanto vivir, de tanto caminar, después de tantas luchas y de tantas batallas, él mismo se hizo esa pregunta. ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En quién está tu esperanza? ¿Será que el día de hoy tu esperanza está en tu salud? ¿Será que el día de hoy tu esperanza está en tus riquezas, en tu trabajo, quizás en tu belleza? ¿En qué está depositada tu esperanza hoy? Esa sensación de futuro, esa sensación de aquello que necesitas esperar, recibir, lograr, alcanzar, ¿de quién está dependiendo? ¿De otra persona? ¿De un Dios diferente al Dios del cielo y de la tierra? ¿Está dependiendo de una buena respuesta, de una buena mirada, de una aceptación que necesitas tener en medio de algunas personas o en el círculo donde te mueves? ¿En quién y en quién está tu esperanza? Mira lo que hizo el salmista David, un hombre muy especial, un hombre que tuvo momentos de acierto y otros no, un hombre que tuvo momentos muy especiales y otros no, un hombre que Dios llegó a decir que él tenía el corazón conforme a Dios. Dios miraba su corazón y lo miraba con agrado. Y esto pudo decir este hombre y preguntarse, ¿qué esperaré? Y su respuesta fue, mi esperanza está en ti. Quizás estamos en un momento muy difícil. A nivel del mundo, estamos esperando de parte de Dios una respuesta. Estamos esperando quizás de parte de la ciencia muchos una respuesta. Estamos esperando una solución a esta problemática que estamos atravesando del COVID-19. Y muchos quizás ya han perdido la esperanza. Pero hoy, si tú eres una de esas personas, yo vengo a decirte que en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, encuentras esto tan maravilloso, que lo pudo decir un hombre que realmente le tocó vivir situaciones muy difíciles en la vida y que finalmente pudo decir que toda su esperanza estaba en Dios. Que hoy tu esperanza la pongas en Él, porque la ciencia no ha podido resolver y no sabemos cuándo va a resolver, porque la economía no ha podido resolver, por el contrario, está muy afectada. Muchos han perdido su trabajo y quizás tú tenías puesta tu esperanza en tu trabajo. Quizás tú contabas con que tu futuro se iba a ir mejorando y que iba a cambiar porque tenías un buen empleo y de pronto te quedas sin ese buen empleo. ¿En quién está tu esperanza? Confiemos en Él, esperemos en Él, permitamos que
que nuestra fe esté depositada en Él para que todo el tiempo estemos rodeados de esperanza, de esa esperanza que no falla, de esa esperanza en Dios que nunca, nunca nos va a dejar. Mira lo que decía el profeta Jeremías. Y él pudo decir esto en un tiempo de mucha sequía, cuando el pueblo de Dios estaba en un tiempo de mucha sequía. Lo dijo en Jeremías capítulo 14, versículo 22. Vamos a mirar lo que dijo este gran hombre. Dice en el versículo 22 con una pregunta: ¿hay entre los ídolos de la nación quien haya llover? Reitero, ¿hay entre los ídolos de la nación quien haga llover? Y vuelve y se hace otra pregunta: ¿y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. No hemos podido encontrar a nadie, la ciencia no lo ha podido hacer llover. Absolutamente nadie sobre la faz de la tierra ha podido hacer esto. Y por eso Jeremías se preguntaba: ¿hay algún Dios, hay un ídolo diferente que pueda hacerlo? Que pueda hacer que llueva. Solamente los cielos pueden dar lluvia por el poder de Dios. Y quizás la ciencia viene y lo explica. Pero ¿cuántas veces aquellas personas que se encargan de hablarnos del pronóstico del tiempo dicen mañana va a llover y resulta que no llueve? Que vienen tormentas, que vienen unos tiempos de sequía o algún fenómeno de la naturaleza y no ocurre en el tiempo que ellos lo pronosticaron, ni tampoco muchas veces ocurre. ¿Por qué? Porque solo Él es el que hace llover, porque solo Él es el dueño de los tiempos, porque Él creó todos estos tiempos, todos los estados y los tiempos de la naturaleza los creó Él. ¿Quién podrá hacer llover? ¿Quién podrá hacer que la lluvia cese? ¿Quién podrá hacer brotar en el desierto la naturaleza, una planta o una fuente de agua? Solamente Él, porque nada ni nadie lo ha podido hacer. Dice Jeremías en el capítulo 31, en el versículo 17: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y eso fue lo que yo empecé diciendo. Esperanza hay también para tu porvenir. Tú que has perdido tu trabajo, que quizás has perdido seres queridos en este tiempo, que quizás tu esperanza ya no sabes ni en qué depositarla, en quién o en qué. Hoy vengo a decirte: retoma. Es el tiempo, es el momento, es la oportunidad para que lo vuelvas a hacer. No desconfíes, porque lo que estamos viviendo y lo que está pasando no es el deseo de Dios. Algún día entenderemos por qué lo estamos viviendo y para qué lo estamos viviendo. Pero hoy yo te invito para que retomes. Si perdiste la esperanza, que esta palabra te vuelva a animar, que esta palabra te vuelva a alentar, que vuelvas a sentir la presencia de Dios que te rodea y que te da esperanza, que trae esperanza a tu vida. Mira algo tan maravilloso, te lo vuelvo a repetir: esperanza hay también para tu porvenir. Aún hay esperanza para tu porvenir. Ahí en ese momento, en esa dificultad, en esa tristeza que tienes, en ese momento tan difícil en el que te dijeron no hay más trabajo para ti. Quizás cuando estabas esperando una llamada, que era una respuesta que necesitabas de parte de Dios y no fue la que tú esperabas. Te dieron otra respuesta diferente. Quizás ese abrazo que anhelabas, esa persona que estabas esperando que llegara y nunca llegó, aquella que se fue. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no pierdas la esperanza, porque aún hay porvenir para tu esperanza. Aún hay porvenir para tu vida, aún hay porvenir para que tus sueños los puedas realizar y los puedas alcanzar. Quizás no van a estar las personas que tú quieres que estén. Quizás no lo vas a poder vivir en el lugar donde querías vivirlo, pero Dios te está diciendo hoy: aún para ti también hay porvenir. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Dios. Entonces, por favor, no te desanimes, no te desalientes, conserva la esperanza, pero en Dios, no en cualquier cosa, no en tu trabajo, no en tus riquezas, no en aquellas personas
que quizás te dan seguridad. No, la única seguridad y la única confianza está en Él, en Jesucristo, en el que te salvó, en el que tiene un porvenir seguro para ti. Vamos a mirar otras partes de la palabra para que podamos entonces así hacer que mañana nuestra esperanza tenga mejores cimientos. Vamos a leer. Isaías nos dice que no se avergonzarán los que esperan en Jehová. Isaías 49:23. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y tú conocerás que yo soy Jehová. Que no se avergonzarán los que esperan en mí. No vas a quedar avergonzado. Dios te va a dar la victoria. Si no te la da en este tiempo, Él te la va a dar en otro momento, pero Él te la va a dar, porque si tú depositas toda tu esperanza en Él, Él no te va a dejar avergonzado. Es el único, y te lo puedo decir yo, que no te va a dejar avergonzado. Nosotros los seres humanos no somos fieles. Nosotros los seres humanos fallamos, nos equivocamos. Quizás nos comprometemos y no cumplimos, o quizás llegamos tarde y no llegamos en el momento que es. Pero Él siempre llega en el momento que es. Él te cumple, Él no te deja esperando, Él no te falla, Él es fiel a ti. Por eso Isaías pudo decir eso. No se avergonzarán los que esperan en Jehová, porque Isaías esperó en Jehová y Él nunca lo dejó avergonzado. Él siempre tuvo esa bendición de que Dios llegara en el momento preciso y oportuno de su vida. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, que nos fue dado. Una palabra más poderosa todavía, ese amor y esa esperanza que ha sido puesto en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Y es una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre tu vida y sobre mi vida. Nos podemos sentir un poquito decepcionados. Quizás podemos pensar por un momento que era ahora cuando queríamos disfrutarlo. Quizás pudimos pensar por un momento que este era el momento preciso, que queríamos vivir lo que estábamos albergando en medio de esa esperanza. Pero Dios dice que no, que es en su tiempo. Dios nos dice, no es ahora. O va a ser de una manera diferente, pero Él no te va a dejar avergonzado, Él no te va a dejar avergonzada. Solamente cuida esa relación con Dios, solamente cuida el amor que sientes por Dios, solamente dile, Dios, te pido perdón porque por un momento perdí la esperanza, porque por un momento pensé que mi vida, mi futuro, mi porvenir estaba en mi trabajo, en ese sueldo que recibía de 1 millón, de 2 millones, un salario mínimo. Perdóname porque por un momento pensé que mi esperanza estaba en esa persona en la cual me estaba apoyando. Perdóname porque por un momento pensé que mi esperanza estaba en mis riquezas, en mi belleza, en mi apariencia. Perdóname porque por un momento pensé que por mi apariencia yo iba a obtener ese trabajo y resulta que no, Dios. Hoy había aprendido que mi esperanza la tengo que depositar en ti, que no es mi cuerpo, que no es mi belleza, que no son esos atributos físicos que tú me has dado, ni siquiera la misma inteligencia y la sabiduría que me has dado. Porque muchas personas van con un cartón, con una hoja de vida supremamente especial, una hoja de vida que sorprende, que en el momento en que la puedan ver dicen, wow. Pero resulta de que Dios quizás tiene ese tiempo, esa oportunidad, ese empleo para otra persona. Y tú estabas depositando tu confianza en esa hoja de vida, en todos tus estudios. Y quizás Dios te está diciendo, yo te di la oportunidad de que te capacitaras, te he dado la oportunidad de que aprendas, de que tengas esa hoja de vida. Pero aprende a depositar mi confianza en mí, porque yo sé, dice Dios, porque yo sé dónde te voy a llevar y dónde te voy a poner. Yo sé cuál es ese lugar que tengo especial para tu vida. Así es de que no pienses ahora dónde puede estar tu esperanza y dónde puede estar tu oportunidad. Piensa solamente que tu esperanza puede estar en Dios
y que tu oportunidad está donde Dios quiere llevarte y donde Dios quiere tenerte. Pero Él no te va a dejar avergonzado, Él no te va a dejar avergonzada. Solamente espera que la esperanza de Dios te rodee. Solamente espera que esperar en Dios no te va a avergonzar. Solamente espera en ese Dios vivo, en ese Dios todopoderoso, que tiene un porvenir asegurado para ti y para tu gente. Nos dice el profeta Joel, capítulo 3, versículo 16. Y Dios será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Dios es la esperanza de sus hijos. Dios es la esperanza de su creación. Dios es la esperanza de todos los que en Él confían y los que se encomiendan a Él, los que encomiendan su día, los que encomiendan su trabajo, su familia, sus hijos, aún sus mismas riquezas. Porque es que tenemos que aprender que las riquezas que tenemos no son nuestras, son de Él. Él nos las dio, Él ha permitido que las obtengamos y que en algún momento Él las puede quitar. Volvamos a Job. ¿Qué dijo Job? Un día Jehová dio y Jehová quitó. Y Job lo tuvo todo. Y con una sola orden de Dios, un permiso, una autorización de Dios, Job lo perdió todo. Entonces que nosotros hoy también aprendamos que las riquezas que tenemos, las tenemos porque Él nos las ha dado y que en algún momento las puede quitar. Tu buena salud. No sé cuál sea tu base hoy, no sé cuál sea tu piso hoy, no sé cuál sea tu techo hoy y no sé cuál sea eso que a ti te genera seguridad. No sé qué es eso que de pronto te lleva a tener la esperanza. ¿En qué? ¿En quién? ¿O en qué? Que tu esperanza hoy esté puesta en Dios. Dice en Zacarías capítulo 9 versículo 12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Tú que estás prisionero en tu esperanza. ¿Cómo así que estamos prisioneros en nuestra esperanza? Sí. Estás prisionero en tu esperanza creyendo que tu belleza física te lo va a dar todo. Creyendo que ese conocimiento adquirido en muchos estudios que has realizado te lo va a dar todo. Estás quizás creyendo en la ciencia, estás prisionero de la ciencia. Estás creyendo quizás que esa salud que quizás no gozas hoy de buena salud está en la ciencia. Y claro está que Dios utiliza la ciencia para bendecirnos y para permitir que recibamos un buen tratamiento, pero que tu esperanza no sea solamente eso, sino que tu esperanza sea que el Dios que te creó y te formó en el vientre de tu madre permita que la ciencia te pueda proporcionar un buen medicamento para que tu salud hoy cambie, para que tu salud mejore, pero que tu esperanza no esté puesta en la ciencia únicamente, o en un Dios al que le prendes velas, o en un Dios al que buscas, sino que tu esperanza esté en el Dios del cielo y de la tierra, del que te formó en el vientre de tu madre. Que tu esperanza esté hoy en tu corazón y sea esa la esperanza que te fortalezca. Que en ella puedas, la esperanza que solamente la encuentras en Dios, sea la que te permita abrir todos los días tus ojos a un día nuevo, a un nuevo amanecer y decir: sigo creyendo que mi esperanza está puesta en Dios, el que no va a permitir que me avergüence, el que no va a permitir que yo no reciba lo que estoy esperando y que será en el tiempo de Él, pero que lo voy a recibir. Esa esperanza que no me avergüenza, esa esperanza que me rodea todos los días de mi vida y todo tiempo, esa esperanza que no permite que la angustia, la desesperación y otros espíritus contrarios al Espíritu Santo de Dios lleguen a mi vida para gobernarme y quizás para derribarme. Que sea pues la esperanza puesta en Dios la que verdaderamente esté llenando tu corazón, tu alma, esté tocando tu espíritu y llenando tu mente, que tus pensamientos estén llenos de esperanza, pero en el Dios de la Biblia, en el Dios de las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar algo más. Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 18 nos habla de la esperanza que tuvo Abraham. Pablo dijo:
que Abraham, su esperanza fue contra esperanza. Dice así, él creyó en esperanza contra esperanza. Aunque no diga ahí que está hablando de Abraham, pero Pablo está hablando de Abraham. Él dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Y qué quiere decir esto? O por lo menos cómo lo veo yo. ¿Qué es eso de que él creyó en esperanza contra esperanza? Hay una esperanza que es natural, la que tú y yo podemos tener, ¿cierto? Es una esperanza humana, es una esperanza que está basada como en nuestra capacidad de fe, de emoción, de sensación, de sentimiento, esa capacidad de esa esperanza que yo puedo tener quizás en mi mente, dentro de lo natural, ¿cierto? Que si yo voy donde el médico, él me va a decir, tomes esta pastillita y esa pastillita te va a servir. Eso es como lo natural. Que si yo puedo decir, voy a ir a tocarle la puerta a mi vecina y voy a confiar en que el favor que yo le voy a pedir, ella me lo va a hacer. Una esperanza natural. ¿Cuál es esperanza contra esperanza? Contra esperanza es aquella esperanza divina, es aquella esperanza sobrenatural. Es aquella esperanza que nosotros depositamos en Dios, que solamente Él con su soberanía y su grandeza lo puede hacer. ¿Por qué Abraham luchó en esperanza contra esperanza? Él pensaba que a su edad, en las condiciones en las que él estaba, que no tenía descendencia, que solamente contaba con un servidor y que no tenía ni siquiera quien heredarle, él cómo iba a creer que iba a poder tener un hijo. Y cuando llega Dios, le manda un ángel y le da la promesa y le dice que él entonces será, que su descendencia será muy grande. Esto para Abraham fue algo fuerte. ¿Cómo estaría en esa lucha interior Abraham? ¿Cómo no le creo a Dios? ¿Cómo me envía un ángel a que me diga eso? Y yo aquí luchando con lo que mi mente me está diciendo, como lo que la razón natural me muestra. Soy un hombre de avanzada edad. Esta es mi condición. Mi mujer está en las mismas condiciones. Y a esta edad nosotros vamos a tener un hijo. Eso ahí, me imagino que le dio vueltas y le dio vueltas y que cada vez que él quería pensar en eso, cambiaba su pensamiento porque no quería ofender a Dios, porque quería creerle a Dios, aquel Dios que le estaba trayendo esperanza a su vida, que le estaba trayendo esperanza en ese momento donde para él ya no había ni siquiera la oportunidad de poder ser padre. Y Dios le dijo, y serás padre de muchedumbre, de una gran nación, tendrás una descendencia. ¿Por qué? Porque a través de su hijo, el hijo que iba a tener con su mujer, él iba a tener una gran descendencia, hasta la que el día de hoy conocemos. A eso se refería Dios. Qué lucha tan grande en su interior para Abraham poder entender esto. De esta manera lo entiendo yo. Esa esperanza natural contra esa esperanza divina. Esa lucha, esperanza natural versus esperanza divina, esperanza sobrenatural. Y gloria a Dios que Abraham, esa esperanza no lo dejó avergonzado, como lo veníamos leyendo en la palabra. Esa esperanza lo rodeó todo el tiempo y esa esperanza fue la que hizo que él pudiera ser padre de muchas naciones y que tuviera una gran descendencia. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor, ese Dios del cielo y de la tierra que hoy te está diciendo, puedes tener una lucha en tu esperanza, pero haz como Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza. No importa que estés ahí batallando, no importa que estés en esa lucha, pero glorifica el nombre del Señor. Y cuando estés ahí en esa batalla, dice, yo creo en la esperanza que no avergüenza. Yo creo en la esperanza que solamente proviene de Dios, de mi Padre, de mi Hacedor. Que sea esa la oportunidad para que glorifiques el nombre del Señor y que creas en esperanza contra esperanza. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¡Qué especial! Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Que ese Dios, que es el único que te puede dar esa esperanza, llene tu corazón de gozo y paz en ese creer. Que en la medida en que vas creyendo,
Dios te vaya llenando de gozo y de paz, para que aquella desesperanza no tenga cabida en tu corazón, para que aquella angustia y desesperación no tenga lugar en tu corazón ni en tu mente, sino que Dios vaya llenándote de esperanza y en esa medida tú vayas creyendo y te vayas llenando de gozo. Mientras vas creyendo, Dios te va dando gozo. Mientras vas creyendo en esa esperanza que solamente la puedes poner en Dios, entonces Dios te vaya llenando de gozo y de paz. Vamos para adelante, que sí, si Dios lo está diciendo, así es. Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 6, está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 10. Dice lo siguiente. Dice, o lo dice eternamente por nosotros, pues por nosotros se escribió. Mire lo que se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del futuro. Hay que arar con esperanza, y todo aquel que trilla con esperanza de recibir el futuro, de recibir el fruto. Cuando nosotros estamos arando, cuando estamos trillando, eso significa cuando estamos trabajando, cuando estamos obrando y creciendo en fe, es porque creemos que vamos a recibir y que va a haber un fruto. Entonces tú no puedes creer en vano, tú no puedes creer como, bueno, voy a creer por creer, voy a creer a ver si de pronto resulta. No, tienes que estar muy seguro, tienes que estar muy bien fundamentado. Por eso yo decía ahora, ¿cuál es tu piso? ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Sobre qué estás parado? Tienes que estar parado y fundamentado sobre la palabra de Dios, que es la que realmente y finalmente te va a dar unos buenos cimientos y te va a dar unos buenos fundamentos, para que todo aquel que are pueda arar con esperanza y todo aquel que trilla con esperanza de recibir el fruto, lo reciba. Entonces, que hoy tú puedas construir esa esperanza, ir creyendo, para que en la medida en que vas creyendo, como nos decía la palabra anterior, Dios vaya poniendo esa esperanza y ese gozo. ¿Quieres adquirir una esperanza? Ok, entonces deja que en esa medida en que vas creyendo en la palabra que estás recibiendo hoy, que la estás atesorando y que dices, creo en esa palabra, porque no voy a ser avergonzado, porque voy a recibir de lo que aro, porque voy a recibir de lo que trillo, es decir, porque voy a recibir de la fe que tengo, de la esperanza que tengo, de mi trabajo, de lo que estoy haciendo para poder recibir, voy a confiar en Dios que no voy a ser avergonzado. Entonces aparentemente puedes decir, bueno, entonces estoy confiando en lo que estoy haciendo, en mis fuerzas. No, mira, te voy a volver a leer la palabra tan diferente lo que dice. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió esta palabra, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces no es que deposites tu esperanza en tus riquezas, no es que deposites tu esperanza en esa otra persona, no es que deposites tu esperanza, como lo hablábamos ahora, en tus atributos físicos o en lo que estés depositando tu esperanza, en un Dios, en una persona, en tus riquezas, ¿en qué? Sino que esa esperanza la estás depositando en el único que te puede dar respuesta y que no te va a fallar. Recuerda lo que hablábamos al principio. Nosotros los seres humanos fallamos, el trabajo se termina, el cuerpo se enferma, la salud se deteriora, pero Dios, que es el que verdaderamente te creó, te guarda y que tiene un porvenir asegurado para ti, es el único que te puede guardar y te puede cuidar para que tu esperanza no desfallezca. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que está diciendo la palabra. Fue escrita para nosotros. Fue escrita para usted que lo está escuchando. Fue escrita para mí que la estoy hablando, que la estoy leyendo. 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6:17. A los ricos de este siglo, a los ricos de este tiempo. ¿Cuántos en medio de esta pandemia, muy ricos, muy afortunados, están viviendo lo mismo que tú y yo estamos viviendo? ¿Y de qué les ha servido esas riquezas?
Entonces, creamos en ese Dios que no falla, en ese Dios que siempre está ahí, en ese Dios que nos puede dar lo que necesitamos. A ti, que quizás en este momento estás esperando una bendición económica, a ti que estás esperando una respuesta, como a esa persona tan rica y tan adinerada a quien Dios también quiere bendecir, pero que a ellos les está diciendo que no confíen en sus riquezas, aquellos que son tan altivos y que creen que no necesitan de Dios, sino que con lo que tienen les basta y les sobra. Pablo habló acerca de la esperanza, pero yo quiero contarles algo muy bonito que dijo Job. Permítame, se los leo. Dijo Job así en el capítulo 14, versículo 7. Porque si el árbol fuere cortado, aunque quede de él esperanza, recogerá aún sus renuevos, no faltarán. Mira lo que dice. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Mira qué tan especial. Job, que todos sabemos esa vida tan dura y esa prueba tan grande para Job, él pudo decir, aún el árbol tiene esperanza, porque si sus raíces se enferman, se envejecen o ese árbol es cortado, solo con una gota de agua que cayera, él volvería a tomar vida y aún en su copo se vería como si fuera nuevo. Es decir, iba a brotar, iba a reverdecer. Si se envejecere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá. Solo con una mirada de Dios, solo con una orden de Dios, solo con que Dios diga, vas a reverdecer, vas a tener un futuro diferente. Esa situación que tienes va a cambiar. Si lo dice de una planta y lo pudo decir Job, hoy también tú y yo lo podemos decir. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿A qué se refiere a copa como planta nueva? Cuando uno empieza a ver esos brotecitos, cuando uno empieza a ver que allá en la parte de encima se ven esas copitas verdes. A eso se refiere Job. Y hará copa como planta nueva, mas el hombre morirá y será cortado. Si un árbol tiene esperanza, después de ser cortado, después de que sus raíces se envejezcan, después de que sus raíces quizás se enfermen, después de que sea cortado y solo con que caiga agua inmediatamente va a retomar. ¿Dónde está tu esperanza hoy? No desfallezcas. Aún hay oportunidad, aún hay esperanza. Aún Dios lo puede hacer, pero si confías y depositas tu esperanza en el Dios del cielo y de la tierra, si confías y depositas tu esperanza en ese Dios que solamente te puede rodear de esperanza y que no te va a dejar avergonzado en la esperanza. Vamos a dejar esto como una parte de este tema de la esperanza. Yo creo que más adelante podríamos volver a hablar acerca de la esperanza. Pablo, por ejemplo, dijo cosas como esta, que la esperanza siempre, todo empieza en la esperanza y termina con la esperanza. ¿Qué es eso? Sí, todo empieza cuando tenemos esa esperanza de que, ay, qué rico, lo voy a lograr, lo voy a conseguir, lo voy a obtener. La esperanza de que voy a tener una casa, por ejemplo. ¿Y dónde termina esa esperanza? Cuando ya recibes tu casa, cuando esa esperanza ya fue cumplida, cuando ese compás de espera terminó, cuando ese compás de tiempo terminó, empezó con una esperanza y terminó con una esperanza cumplida. Qué maravilloso, qué especial. Te voy a leer lo siguiente. Gloriémonos en la esperanza, gloriémonos en las tribulaciones, porque sirven a los intereses de la esperanza. Dios nos ejercita por medio de las adversidades, para que nos sirvan de escalón para avanzar
en medio de la dificultad. Estas no nos pueden convertir en fracasados, porque a su modo son ayudas para que nosotros podamos llegar a donde queremos llegar, para que de alguna manera sean una ayuda para la bienaventuranza. Entonces, que este momento que estás atravesando de tu vida no se convierta en un fracaso, no se convierta en una sensación de derrota, sino que por el contrario, pienses que este momento de tribulación te sirve como un escalón para poder avanzar y llegar allá donde quieres llegar. Que este momento donde las dificultades quizás te agobian y te quitan la esperanza, no sea ese el fin de tu vida, sino que permitas que tus sueños, que tus anhelos, que lo que quieres lograr empiece con una esperanza y termine con una esperanza cumplida. Recuerda, en la esperanza hay un compás de tiempo y en ese compás de tiempo es donde tú y yo tenemos que saber esperar y depositar nuestra fe y nuestra confianza en que estamos rodeados de la esperanza y que Dios no avergüenza en medio de la esperanza. Lo he repetido mucho hoy porque quiero que cale en tu corazón, que penetre en tu alma y en tu espíritu. Te bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda lo que te dije al principio. Hay una esperanza para tu porvenir. No desmayes. Mira a ese Gedeón que le tocó batallar contra los madianitas y Dios le dio esperanza para salir adelante. Mira a ese Ezequías que tuvo que ir a derribar todos esos lugares altos. Mira entonces también a ese Jeremías que le tocó tan duro, pero que él finalmente pudo decir que había depositado su esperanza y su confianza, la había puesto en él. Y que fue a él entonces cuando Dios le dijo que había esperanza para su porvenir. Espero que este tiempo haya sido especial y agradable. Para ti que estabas perdiendo la esperanza, para que retomes. Y para ti que estás afianzado en tu esperanza, que cada día se haga más fuerte y que siempre sea el piso de tu fe, que siempre sea el piso de tu confianza en Dios y que siempre sea el piso de tu esperanza para que mañana puedas abrir los ojos a un nuevo amanecer lleno de esperanza. Te bendigo como siempre te digo en el nombre de Jesús. Gracias por estar ahí y seguimos en contacto. Bendiciones.